Gracias a la editorial por este largo camino que hemos recorrido para estar acá. Meses de trabajo, y que ayer, recién a las 8 de la noche, pude tener el libro, lo cual ahí recién comenzó la tranquilidad, porque previamente estaba tranquilo y nervioso. Gracias a Enrique, porque es un tipazo, me ha enseñado muchísimo en el poco tiempo que nos conocemos, ¿sí? Y para mí es más que placentero saber que él no solo aceptó hacer la presentación, sino que el prólogo del libro, ¿sí? Así que bueno, más que contento. Gracias a todos, repito, por estar acá. Y voy a leer el cuento más corto, ¿sí? Para no cansarlos. Se llama Las argollas de un perdedor. Es el último cuento que cierra el libro. Avanti, avanti. Las argollas de un perdedor. Aspiró con enojo el último tabaco de la cajetilla. Quería decirle al mundo que ignoraría con todas sus fuerzas la tos silenciosa que por años venía consumiendo sus respiros. Extrañaba el guiño de esa sombra intrusa que se colaba por el espejo y que le preguntaba por qué, habiendo tanta belleza a su alrededor, se habían ensañado sin misericordia con él. Si uno podía hacerse un traje a la medida, ¿dónde estaba el creador en el momento en que su nariz aguileña adquirió una proporción tan desmesurada que lo obligaba a caminar de día como si fuera de noche, ocultando su pesar con una bufanda hilachenta? Aunque estaba acostumbrado a los comentarios ofensivos, su nariz no podía defenderse. Tampoco la podía hacer sonar como trompeta, como lo hizo alguna vez en sus años mozos, cuando su salud no era una calamidad y la vergüenza no lo había encerrado en su apartamento. Había perdido la cuenta del fumado. Prendía un cigarro y lo fumaba hasta el final. Luego, con la colilla encendía otro, y así, 2 o 3 cajetillas al día, cuando el ocio lo envolvía, 4 o 5, si la madrugada lo encontraba rendido ante un insomnio. Solía distraerse cada mañana en su estrecha habitación. Recostado sobre su cama, repetía la misma rutina día tras día. Inhalaba una buena cantidad de humo, abría su boca en forma de círculo, dándole un efecto que de tanto practicar adquirió un sello personal. No solo se trataba de manejar la gran velocidad, la argolla debía inclinarse al llegar al rabillo y entrar de costado. La primera vez que lo logró, no podía creerlo. Luego fue perfeccionando el estilo hasta lograr que ésta pasara íntegra y se destruyera cuando rebotaba en una de las paredes del baño. Sentía que su comunión con la magia lo estaba llevando a grandes ligas. En una ocasión, habiendo consumido el enésimo cigarro antes del mediodía, se quedó observando con detenimiento el perchero de donde colgaba su impermeable, un sombrero de paja jubilado y una boina española que un día le había regalado un viejo panadero vasco. Parecía un niño creando un mundo paralelo donde cabían solo sus fantasías, por lo que se concentró, como si estuviera meditando, en hacer caer la boina del perchero. 1, 2, 3, contó en silencio. Al cabo de unos segundos, nada se movía, por lo que encendió un nuevo cigarro y repitió la cuenta en el mismo modo silencioso. Se acomodó en la cama para ver qué pasaba con la boina y nuevamente repitió el ejercicio mental. 1, 2, 3. Como en el rito previo a la función teatral. Pensó, tercera llamada, tercera, comenzamos. Unos segundos transcurrieron y sin saber cómo ni por qué, la boina española aterrizó en el suelo. Quien haya creído que este hombre vivía de sus fantasías estaba en lo cierto. Entre los cigarros y cigarros que se acumulaban en los ceniceros,
Él no dejaba de ensayar, dándole el valor que correspondía a la perseverancia y dejando el resto sobre un altar de dudas. Vaciló en pedirle un favor al espejo que tenía cerca. Quería reducir el tamaño de su nariz y, de paso, rectificar el arco aguileño que tanto detestaba. Pero antes de dar el siguiente paso, divagó en una serie de hipótesis, pensando en lo que pasaría si es que no resultaba el milagro y si en vez de corregirla, ésta aumentaba su fealdad. ¿Qué haría? Esto de jugar no le daba garantías, por lo que reservó sus poderes para situaciones en que cobrara sentido tomar riesgos. No fuera a ser que se viera forzado a abandonar su espacio de confort y tuviera que dejar de hacer lo único que le gustaba en la vida: fumar, hacer argollas y hacerlos pasar por el rabillo de la puerta. Un día cualquiera, el hombre de la nariz aguileña, que vivía en una pensión de gracia por haber sido declarado interdicto, de un momento a otro dijo basta. Se enrolló la bufanda al cuello, tomó el impermeable, levantó la boina que seguía en el piso, se echó las llaves a uno de los bolsillos y se marchó del pequeño departamento. Afuera, la noche invernal azotaba con furia y un viento helado no dejaba ni pensar, pero su nariz, la que tanto detestaba, lo guiaba como un radar entre la espesa neblina. Compró su único alimento, fumable por cierto, y al pasar por el cine del sector, vio que la cartelera anunciaba la última película de su ídolo. Vaciló un poco, pero al ver que faltaban 20 minutos para el comienzo, compró una entrada y abrió la nueva cajetilla para fumar un cigarro y así esperar a que empezara la función. Respiraba con dificultad. Con su tos no podía esconder su frágil estado pulmonar, pero a pesar del aspecto disminuido, aspiró las mieles de su placer sin quejarse. Tenía asumido que la vida llevaba un rato regalándole tiempo extra, y pese a que no había llegado ni al quinto piso de la existencia, su aspecto era el de un hombre anciano. Cuando el cigarro se consumió como de costumbre hasta el filtro, lo apagó en el piso y entró dispuesto a pasar un buen rato. Tenía la curiosidad de saber si Robert Dalton Jr. seguía en el pináculo de su carrera o venía cuesta abajo, como quien se desliza en un tobogán sin freno alguno, una copia fidedigna de su propia vida. Sentado en la butaca del cine, quiso encender otro cigarro, pero un acomodador le advirtió que ni lo intentara. El hombre de la nariz no había tenido la intención de romper las reglas. Su inconsciente obedecía a un acto reflejo. En las paredes de la sala, varios letreros de neón advertían que estaba estrictamente prohibido hacerlo. Se encontraba conteniendo las ganas de salir nuevamente a fumar cuando una mujer que había llegado a sentarse unos asientos más adelante se percató de lo afectada que estaba su respiración. Yo dejé de fumar de un día para otro. Me levanté una mañana y no sentí ganas. Nunca más he fumado. Si yo no tengo cigarros, muero. Se lo digo en serio. El hombre del ocio, en medio de la semi-oscuridad del lugar, había dejado la bufanda junto a un impermeable en el asiento de al lado y no sabía cuánto tiempo tendría que soportar sin fumar. ¿Una hora? Tal vez 2. Ni siquiera había preguntado la duración de la película al entrar. Todavía puede salir al hall. Faltan 10 minutos, le dijo la mujer que rondaba los 40 años. Gracias, creo que lo haré. Nunca vengo al cine por lo mismo. No se preocupe, a mí también me pasaba, pero lo dejé. Gracias, eres muy amable. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le dirigía la palabra sin que se sintiera observado por su peculiar nariz. Enseguida, aprovechando que faltaban minutos para el comienzo del film, se levantó y caminó hacia el hall para fumar un cigarro más. Había llegado muy poca gente a la función de las 8 de la noche. De hecho, apenas había entrado una pareja. Pero como él estaba enviando argollas de humo sobre los afiches, no se dio ni por enterado porque en el fondo casi todo le daba lo mismo y rara vez se percataba de lo que pasaba a su alrededor. El hombre de la nariz prominente regresó justo en el instante en que las cortinas se abrían y comenzaba la insoportable tanda de publicidad. Algo que ya lo había puesto muy nervioso y ansioso. En eso estaba, dudando entre volver al hall o no, cuando el rugido del león de la Metro Goldwyn Mayer se escuchó a buen volumen. Su frustración asomó al poco rato de que la película inició. Hipnosis era un bodrio en el más amplio sentido de la palabra.
y Dalton Jr. actuaba con más pena que gloria en el rol de un banquero que enamoraba a la protagonista, dejando ver una cirugía estética que sin pudor lo mostraba grotesco y desencajado en un personaje que debió haber interpretado un actor abiertamente más joven. El ocio a lo largo de su vida había agudizado su mirada sobre el cine. Sabía distinguir entre una obra de arte y una película que pronto nadie recordaría. Se encontraba decidiendo su permanencia cuando vio que la mujer con la que había cruzado algunas palabras al llegar abandonó la sala. Como si hubiera necesitado reafirmar su decisión a través de una señal externa, en ese momento supo que él también debía hacer lo mismo, por lo que se levantó del asiento y salió rumbo a la calle. Ahí, en medio de los bocinazos y de la gente que iba y venía, la vio. El frío era insoportable. Con la sucia bufanda que tenía bien amarrada al cuello y que cubría su rostro, caminó hacia ella, pero un microbús le impidió ver cuando se subió a un vehículo y desapareció de su vista. Esa mujer, de quien podría haber pintado un retrato con lujo de detalles pese a que la vio medio en penumbras, le había hecho clic y encendido un chispazo de ilusión, tan fugaz como el aterrizaje forzoso que tuvo al ver que se alejaba. Cabizbajo, deambuló por las calles sin advertir que su sombra lo acompañaba sin darle tregua. Se sentía confundido, sumido en el desconcierto más absoluto, por lo que al regreso a sus cuatro paredes solo lo llenó de angustia. ¿Cuándo había amado por última vez? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Dónde estaban los hijos que soñó tener? Son respuestas que no tenía a la mano. El ocio iba con él, pero la soledad era un infierno donde la batalla estaba perdida y no quería amanecer a la orilla de un camino devorado por perros hambrientos. Ya estaba bueno de echarle la culpa a su nariz y de victimizarse por ocultar su aspecto enfermizo, lo que en buena medida había sido una decisión tomada sin que nadie lo premiara. Su última novia lo dejó porque la trataba como si fuera estiércol, y sus amigos, bueno, sus amigos ya no estaban dispuestos a levantarlo cuando se caía, porque si algo no olvidaban los que siempre recogían sus fragmentos, era que él había redactado sus propios mandamientos. De regreso en su departamento, malhumorado por el frío y la frustración de no cuadrar el círculo, mientras preparaba un café, fue gestando una decisión que lo obsesionó con la misma intensidad que aplicaba al dirigir sus argollas de humo hacia el rabillo de la puerta. De la caja de herramientas sacó una tela adhesiva gris de esas que usan los plomeros y en cuestión de minutos selló todas las puertas y ventanas por donde podía colarse el gas. Volvió a la cocina, abrió los 4 quemadores y se sentó junto a una pequeña mesa donde había dejado la taza de café. Dejó pasar unos minutos y cuando el olor a gas se tornó irrespirable, de uno de sus bolsillos de la chamarra sacó un encendedor y accionó la chispa que estremeció los cimientos de su propia existencia. Igual es el que más le gustó. No tengo un preferido. Uno de los cuentos que más me gusta se llama La rebelión de las luciérnagas. Pero no tengo, o sea, más bien yo lo que quiero es desprenderme del libro, entrar en el desamor. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Ernesto. A tímidos los amigos, pregunten lo que quieran. Arriba hay alguien. Allá arriba, ¿Sí? Gonzalo. Buenas tardes, don Gonzalo. Hola, Hernán. Hola, hola. Oye, ¿qué te impulsó a escribir, o mejor dicho, qué es lo que te lleva a escribir? Porque yo leí tu primer libro, que me gustó mucho, y esperé que viniera una segunda obra, y se ve que hay un impulso vital allí que te empuja a escribir. Yo no tengo idea de lo que se trata de esto, porque no lo hemos visto hace tiempo, pero apenas salga de acá me imagino que saldré un ejemplar porque lo voy a comprar. Eso. ¿Qué impulsó a escribir este libro? Lo que impulsa a escribir cada cuento, yo la verdad escribo hace muchos años, pero empecé a publicar recién, ya en el cuarto tiempo.
es la necesidad de expresarse, de tener que decir algo sobre quiénes somos nosotros los humanoides, quiénes somos como sociedad. Y esta es la manera que yo tengo. También el audiovisual ha sido un recurso, pero no había tanta autoría. Pero aquí es plenamente un registro personal y es una necesidad, es como respirar, es como vivir y probablemente como morir. ¿No? Eso. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta aquí. Hola, buenas tardes. Mira, van a hacer una pregunta acá y luego te pasamos. Escuché con atención el último cuento y me quedé impactada con el final. Todavía estoy en shock. Quiero saber si todos los cuentos tienen ese mismo final. ¿Hay alguno que termine feliz, por favor? Sí, Gracias de todas maneras. Es curioso, a veces dejo vivir a los personajes, pero la muerte es parte de nuestra vida, así que por lo tanto hay que acostumbrarse. Y a veces tengo toda la intención, no tengo ni idea cómo van a acabar y mueren, fíjate. Ese es un impulso que me lleva a hablar de la muerte con la misma naturalidad con que hablo de la vida. Pero sí hay algunos cuentos en que sobrevivieron los personajes. El Tiuque y la gaviota sobreviven. El Tiuque y la gaviota sobreviven en vientos de una resaca. ¿Sí? Y también en la rebelión de las luciérnagas hay heridas de amor, pero no hay muerte. No hay muerte. Perfecto. Lo agradezco. Y el pintor de la jardinera desaparece, independientemente de lo que signifique, desaparece. Laisa sobrevive, más no su compañero en el momento. Pero sí, no mueren todos y estoy sorprendido. Y en la sonrisa huesuda tampoco muere alguien, aunque en el fondo el personaje probablemente esté muerto antes de estar vivo. Sí, entendiendo que la muerte, ¿cierto?, es parte de nuestros procesos. Y me gustó mucho el relato, me gustó mucho el cuento porque me metí de tal forma que cuando llegó al final, wow, gracias. Ok, no, a ti. Yo quiero agregar algo las historias son un poco la vida, ¿ya? Los que matan, los que mueren de alguna manera, y están también los que sobreviven. Y es una mirada tan certera de lo que es la vida misma. Así, yo creo que más que una radiografía es un escáner, ¿ya? De la vida, de nuestras propias vidas. Y que algunos, podrán situar en esta historia, verán como historias extremas, pero toda historia también es extrema. Si no, hay que ver, el estado mental de este país, y uno se va dando cuenta de que por una o por manga, que todos sufren de alguna manera situaciones violentas. Lo que pasa es que la violencia tiene distintas caras, ¿ya? Y aquí también se muestran distintas caras en este libro, así que tampoco no es tan explosiva la cosa como en el final, pero van a ir descubriendo que hay violencia al principio, al medio, hay amores, los amores, no sé, no habría cómo definirlo, porque está el amor, incluso el amor cortés que conocemos hoy en día aparece en el medioevo. Y el amor muta, así como el lenguaje va mutando, y en ese sentido Hernán tiene una visión muy, muy precisa de cuántos amores, cuántos deseos, cuántas muertes y cuántas sobrevivencias se pueden dar en los diversos cuentos. Hola Hernán, gracias. Muy agradable escuchar el cuento con tu voz, digamos, porque leí tu libro anterior, pero es especial cuando se escucha la voz del autor. Pensaba un poco, por supuesto tú escribes y explicas, es un reflejo de la realidad, ¿no? El arte generalmente se trata de reflejar un poco la realidad.
esta realidad es bastante oscura. Sí, es oscura, pero veremos más atisbos de esperanza en los siguientes cuentos. No me refiero, o sea, ya nos contaste, sí, que gente muere y todo, y es parte de la vida, y hablamos muy poco de la muerte, pero tú te refieres bastante a la muerte en tus cuentos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué quieres tú que nos llevemos como lectores? Aparte de un reflejo de la realidad que es bastante oscura, ¿qué te gustaría a ti, si lo pudiésemos acortar en pequeñas palabras, ¿no? Aparte del entretenimiento y la fantasía que es fantástica de tus libros, ¿qué más te gustaría que nos lleváramos aparte de ese pesimismo y de esa parte oscura de la vida? Más que llevarse cada quien una parte del pesimismo, yo del momento en que escribo y termina el libro me desprendo. Pues, yo no quiero ver el libro por un buen rato, pero creo que los vientos de los que yo hablo son los vientos de cada quien, son los vientos del lector. Por lo tanto, cada lector tendrá que consultarle a su almohada, a su vida, si es que los vientos sirven para volar alto o caer. Y por lo tanto, pienso que esa es una respuesta que le toca a cada quien cuando se contrasta su vida con un texto, con una obra de arte, con una pintura, con una escultura, con una película como las que hace mi amigo Ricardo Carrasco, Farfana allá arriba, y Paula también, y otros cineastas que están acá presentes. Entonces creo que es eso, que los vientos son los de uno. Estos vientos no son los vientos de los personajes que yo veo pulular por todas partes, ¿no? Ni siquiera necesariamente son mis vientos. A mí me gusta reflejar los vientos de lo que percibo, pero cada quien pienso que debe saber a qué nube se sube. ¿Sí? Eso. Gracias. Hola Hernán, gracias por la invitación. Y yo me acuerdo cuando te conocí, vivimos juntos ahí en Bellavista a fines de la dictadura, y eras un amante del audiovisual. Entonces, más bien me gustaría preguntarte una cosa formal en el sentido de que ¿cómo traspasaste o qué de lo audiovisual o del lenguaje audiovisual tú llevaste a la literatura? ¿De qué forma conectaste esas dos formas, esas dos poéticas? Está súper vinculado. De hecho, lo he conversado con amigos, amigas sobre el libro. Cuando me han preguntado cómo escribo, soy súper audiovisualista, ¿no? Y de hecho creo que la escuela que tengo al respecto de escritura parte por escribir guiones, ¿no? Que es un gran ejercicio en donde uno se enfrenta a escenarios, a personajes. Entonces, de hecho, cuando estoy escribiendo siento como si fuera en una película. Yo muchas veces no tengo idea, comienzo, no sé para dónde va el cuento, no tengo idea cómo va a terminar, pero sí siento que estoy como los chicos que juegan con el PlayStation. Yo me meto en la computadora, empiezo a escribir y voy. Y eso es lo más cercano a una película, lo más cercano al mundo visual, por lo tanto está íntimamente ligado, íntimamente ligado. O sea, creo que no podría escribir como escribo si yo no hubiera pasado por la formación o deformación audiovisual de la carrera de comunicaciones. Eso. ¿Alguien más? Sí, claro. Te da el audiovisual, la mirada cinematográfica, te da una estructura, lo que dice Enrique, una mirada general, ¿no? Que te permite acercarte a historias, a personajes, ¿no? Eso. Ahí está. Acá adelante. Otra pregunta. ¿Cuáles son los elementos que tú tomas en cuenta, ¿no? ¿Cuál es un poco
por ejemplo, tus influencias o los elementos en los cuales tú te inspiras, o en el momento mismo de escribir, te llama la atención, por ejemplo, del lenguaje, o qué elementos tomas de distintos aspectos, ¿no? De la realidad, o del lenguaje, o del cine. Bueno, uno se va nutriendo de todo lo que leemos y lo que observamos. O sea, ¿no? Cuando uno dice influencias, o sea, en general cuando le preguntan a la gente que escribe las influencias empieza a nombrar a los escritores, cuando yo creo que en el fondo tienen que ser más bien las obras de los escritores, ¿no? Las botas, el cuento de Chekhov, las botas, tremendo cuento. Más que Chekhov, yo de Chekhov no, de su vida hace muy poco, me puedo clavar en un cuento, ¿no? Me puedo clavar en un cuento de Bolaño, me puedo clavar, pero no me interesa tanto hablar de los escritores, ¿no? Las influencias del cine, todo lo que vemos, pero las influencias cuando uno escribe están en el respirar, en el oler, en el salir a la calle, en el subirse al metro, en el saber cómo habla la gente, cómo percibimos, y esos sonidos, ¿sí? Y lo que veo, lo percibo, lo anoto en mi disco duro y sale de repente en un cuento, ¿no? Al momento de escribir, yo tengo apuntes, tengo 5 cuadernos donde voy apuntando cosas que me interesan, que a lo mejor para alguien es como, ¿por qué te va a interesar eso? Un audio al pasar, una imagen que me llama la atención, que me conmueve, y eso voy apuntando, y cuando tengo el impulso de escribir, porque es un impulso, yo empiezo a apuntar mis apuntes, y a veces a partir de una frase, de un texto pequeño, comienza a circular una historia. No sé a dónde me va a llevar a esa historia, ¿sí? Pero comienzo a caminar y van apareciendo situaciones, van apareciendo personajes y voy armando una historia. Así construyo, ¿sí? Alguien me preguntaba hace un rato sobre los finales. No sé cómo va a ser el final hasta que voy teniendo una historia, voy teniendo una construcción de personajes y el cuento fluye y lo doy por terminado. O por lo menos le pongo una primera pausa y lo dejo respirar y lo vuelvo a ver 6 meses después. Pero yo creo que las influencias no es solamente lo que leemos, ¿no? Las influencias están en todas las áreas, y no solamente del arte, de la vida misma, ¿no? De la vida misma, lo que conversamos, ¿no? ¿Sí? Lo que nos vamos topando en la vida, lo que vamos escuchando de los medios de comunicación, lo que vamos escuchando de todo. O sea, uno es una esponja que va chupando y va absorbiendo lo que está ahí. Después tratas voy a escribir, pero yo no digo voy a escribir, no me siento a escribir, voy a escribir la historia de Juan, y no, la verdad, la experiencia mía es comienzo a escribir a partir de una cosa muy sencilla y a veces se arma una historia. Por acá, ¿alguien? Qué interesante, Hernán. Dijiste algo que me quedó, tengo una duda, no sé si lo puedes responder. Dijiste que cuando tú escribes, no sabes dónde va a terminar, no sabes dónde va a llegar. Y mi pregunta ¿es el personaje que se apodera de la historia, o tú, qué tanta fuerza tiene tu papel como autor dentro del personaje, o es el personaje que va tomando esa vida propia y de pronto puedes sentir de que, ¿dónde vas? Espérate, yo quiero ir por este lado, pero el personaje se va por otro. Ocurren las dos cosas. Ocurre que yo le presto vida a un narrador, porque el narrador no necesariamente soy yo, Hernán González. El narrador también funge como personaje. Entonces, en el momento que a veces hay un narrador que va guiando, y a veces tampoco intento que los personajes que aparecen, ¿sí? Intento que hablar como hablan ellos, no, intento que de alguna manera, cuando recreo, ¿sí? Un escenario, ¿sí? Donde confluyen personajes, intento que esa voz sea entendible, ¿sí? Sea transmisible, y no necesariamente sea la voz exacta de quien habla en una historia en un campo, por decir, así habla el campesino. No sé si habla ese campesino. Yo quiero que mi campesino, si es que es el caso, sea verosímil.
Sí, gracias. También es una creencia para nosotros como lectores. Te agradezco porque eso se necesitan escritores de esa forma para llegar más cerca al lector. Una pregunta más. ¿Qué hubo, Hernán? Quería rescatar algunas de las ideas expresadas durante la lectura del cuento y dentro de lo que dijo Enrique también. A partir de la experiencia, de lo que genera la experiencia de escucharlo en mí, desde el lector. Quiere decir que este cuento que leíste a mí me evoca mucho una canción de Juan Carlos Baglietto de los 80. Me evoca también otra canción de La Mano Negra de los 90, donde el tipo habla de que tiene ganas como de abrir el gas, de alguna forma. Quiero decir que digamos, rescatando un poco lo que dijo Enrique también sobre la lectura previa de Banquete de Perros como un libro más oscuro y que yo no he leído como un libro más luminoso. Entre paréntesis, este último cuento no estaba en ambientes muy luminosos, pero de cualquier forma, digamos, admitamos que es así. Quería decir que me hace completamente sentido esto de analizarlo bajo una óptica como audiovisual. Yo, escuchándolo y leyendo lo que leí de Banquete de Perros, gracias por regalármelo para mi cumpleaños, tuve una experiencia muy audiovisual, de verdad, en esa lectura. Y es más, sería capaz pienso que se presta como para la novela gráfica tu literatura también, como para plasmarla de esa forma. Está súper bien logrado la transmisión de imágenes, que yo situaría en un ambiente casi entre ochentero y noventero, justamente. No sé por qué, lo que se me viene a la cabeza. Gracias. Una aclaración, yo no dije luminoso, dije soleado. El drama, lo que no sé, porque Gracias. En Banquete de Perros, por ejemplo, gran parte de los cuentos tienen un claroscuro, ¿ya? Incluso los mismos personajes se definen entre las sombras, ¿ya? Por lo tanto, no son tan claros, y la psicología del personaje en Banquete de Perros y la imagen del personaje también está como fragmentada. Se apagó. Camila. A eso me refería yo con soleado. Aquí el sol, la luz, deja completamente al desnudo a los personajes y su drama. ¿Ya? Si tú leíste, Banquete de Perros, te das cuenta que todos están callejones, en sitios muy angostos. Los dramas, incluso a veces no se percibe claramente el drama porque la oscuridad, la sombra, es la que tapa y la que cubre, ¿ya? El crimen, la pasión, etc. Aquí lo que llama la atención en este libro es que está todo a pleno sol, a pleno día. Y incluso las escenas nocturnas están con mucha luz artificial, por ejemplo la escena del funeral, ¿ya? Y eso refiere. Lo otro, referencia a que todos somos epígonos, ¿ya? Todos tomamos algo de quienes estuvieron antes que nosotros, ya seamos cineastas, seamos artistas visuales, seamos poetas. No hay nada original, decía Lizardi, ni siquiera ni Eva. Todos vamos tomando esos elementos, tanto la escritura, arte visual, como decía Hernán. Yo, por ejemplo, soy un asiduo lector de Karl Marx, del personaje Tío Rico, de Donald, y me sirve. Leo física cuántica, leo de todo eso me nutre. Y es importante, por ejemplo, que en
en estos cuentos donde la realidad aparece, no es el mismo realismo francés, ojo, es una realidad vista desde otra manera. El realismo francés, no sé, pues se ha leído Salammbô, que se Frodet, que se Balzac, aparece mucha descripción del ambiente, pero inmediato. Acá, por la capacidad audiovisual de Hernán, hay una descripción muy acabada del horizonte, del pueblo, del ambiente, y una panorámica. Incluso también le comentaba recién aquí entre nos, hay escenas de contrapicado, por ejemplo, cuando Eliza mata a su agresor, ¿ya? La forma como lo mira, entonces hay un elemento audiovisual que yo creo que le contribuye mucho al relato. Y bueno, en ese sentido cada uno escribe de manera distinta y se va desarrollando la escritura, el realismo, así mismo como el surrealismo, que bueno, en mi especialidad. El surrealismo de hoy no tiene nada que ver con el de los 25, ni los 30, 40, ni los 50. Así, y no todo siempre refleja realidad, porque yo me aboco a lo que no existe, a lo que no se conoce, a lo ignoto. ¿Ya? Yo soy un relator de aquello que no se ve. Entonces, pero también hay realidad que no se ve. Y esto, bueno, es el caso.